Bueno, como les decía antes del corte, estamos con el doctor Jorge Gentile. El doctor Jorge Gentile es profesor de las dos universidades más importantes de Córdoba, entre otras, la Universidad Católica de Córdoba y la Universidad Nacional de Córdoba. Y, doctor, en mi nombre, en nombre de Ricardo, le agradecemos mucho que nos destine estos minutos para hablar de la realidad política, digamos, de la Argentina, ¿no? Así es, sí. Digamos, la primera pregunta que me gustaría hacerle es, desde su perspectiva, digamos, de un hombre conocedor del derecho, ¿cómo ve usted la realidad, nuestra realidad institucional, nuestro apego a las normas legales, a las constitucionales? ¿Cómo está viendo esta coyuntura que vive la Argentina? Bueno, como en todas las cosas, ¿no es cierto?, hay dos miradas, ¿no es cierto? Una, tenemos la suerte de festejar este año los 40 años de democracia. Tenemos la constitución más antigua de América después de la norteamericana y tenemos, ¿no es cierto?, elecciones. Próximamente estamos viviendo un año electoral, ¿no es cierto?, aplicando las normas de la Constitución. Pero lamentablemente, ¿no es cierto?, tenemos que decir que estamos viviendo una crisis política muy grave. O sea, no ha podido la Argentina adaptarse al siglo XXI. No solamente porque los cambios que se han producido muy vertiginosamente no han sido debidamente recetados, sino tampoco porque no hemos tenido la formación de líderes o de dirigentes que pudieran reemplazar a los antiguos líderes del siglo pasado. Y esto es muy claro cómo se ve ahora en el día de las elecciones. O sea, tenemos dos candidatos a presidente que si los comparamos con los anteriores presidentes que hemos tenido en la historia argentina, no tienen la jerarquía, ¿no es cierto?, ni la prestancia de un presidente de la República. Esto es una demostración de lo que hemos visto, por ejemplo, en los debates que se han dado, en la que realmente la gente no ha quedado convencida, ¿no es cierto?, respecto a lo que se va a hacer en el futuro, porque en definitiva lo que interesa no es quién ganó, quién perdió, quién fue más simpático, quién estuvo, quién tosió, quién no tosió, ¿no es cierto?, quién le afectó, ¿no es cierto?, todo ese tipo de cosas que hacen el espectáculo político, pero no la política misma. En consecuencia, creo que nadie ha quedado totalmente conforme. Hay mucha gente, ¿no es cierto?, que va a ir a votar por sus convicciones o porque ya votó, ¿no es cierto?, y se convenció quién es el menos malo, o porque se convenció de contra quién tengo que votar, ¿no es cierto? Pero en realidad las alternativas que hay para las próximas elecciones no son dos, son tres, ¿no es cierto? Porque prácticamente acá se va a dar de nuevo lo de los tercios. Esto es una opinión muy personal mía, ¿no es cierto? No solamente porque unos van a votar por un candidato y otros por otro, sino porque hay mucha gente que no ha ido a votar en las elecciones anteriores, ni va a ir a votar en estas elecciones. Hay mucha gente que tiene más de 70 años o menos de 18 y que está en el padrón y que tampoco va a ir a votar, ¿no es cierto? Y tercero, porque hay mucha gente que va a votar en blanco, porque no está convencido, ¿no es cierto?, de cuál de los dos es mejor o cuál de los dos es menos peor o contra cuál de los dos quiere votar, ¿se da cuenta? Y en ese sentido, ¿no es cierto?, estos dos tercios se puede dar, incluso porque ya ha comenzado esto en los últimos tiempos. Esto no se da de la ley Sáenz Peña, no nos olvidemos tener un voto obligatorio. Yo no digo que no se cumpla con la ley, pero digamos, la gente va a votar en blanco también, hay gente que vota en blanco. Y si en la elección se da que el 30% del padrón, estamos hablando, ¿no es cierto?, no de los que van a ir a votar, del padrón, no votan, vamos a tener 3 tercios, ¿se da cuenta? Hay 30 que van en blanco, 30 para un candidato, o 31, 32, 33, y para los otros será 30, 28, 29, ¿no es cierto? En consecuencia, y muchas veces hay que hacer una interpretación política de eso. Ahí lo interrumpo con esto. ¿Por qué llegamos a esto? Bueno, por eso, porque primero por la poca jerarquía que tienen los candidatos desde el punto de vista de sus condiciones de líderes, ¿se da cuenta?
O sea, tenemos un caso de un hombre muy experimentado en la política, ¿no es cierto?, que es el caso de Massa, ¿no es cierto?, pero que es un hombre que ha pasado por todas las instancias políticas, ¿no es cierto?, y que no despierta la credibilidad que tiene, porque para colmo de males nunca se ha dado una circunstancia como esta, que un ministro de Economía sea el jefe de gabinete y sea el presidente y sea el vicepresidente de la República. Esto no se ha dado nunca. Y que además diga de que este no es el supergobierno, sino que él a partir del diciembre va a hacer otra cosa de lo que ocurre ahora. ¿Se da cuenta? Eso por un lado. Y por otro, una persona totalmente nueva que llega y que demuestra, ¿no es cierto?, especialmente en los debates, de que es un hombre que no tiene la agilidad, ¿no es cierto?, ni la forma de actuar de un político. No estamos hablando de que él a lo mejor podrá saber de economía, podrá saber de otras cosas, pero muchas veces no sabe de política. Entonces, por ejemplo, le voy a dar en el debate, ¿no es cierto?, una explicación, ¿no es cierto?, cuando él dice de que no vamos a negociar, ¿no es cierto?, con China o con Brasil, ¿no es cierto? Y cuando le preguntan, ¿pero cómo? ¿Y no vamos a vender más? ¿No vamos a importar? Creo, no, pero eso es un problema de los particulares. Bueno, oiga, la política, ¿no es cierto?, está mezclada con las cosas de los particulares. Entonces, no se puede, digamos, romper esas dos cosas, o por lo menos explique cómo las va a conjugar a las dos, ¿no es cierto? Porque no puede seguir teniendo relaciones con los otros países y yo puedo tener, por ejemplo, una discrepancia política con China respecto a lo que está pasando en Ucrania o lo que está pasando en la India, y sin embargo le sigo vendiendo, ¿se da cuenta? Y me sigue comprando, ¿se da cuenta? Por eso toda esa explicación es muy confusa. Incluso, por ejemplo, cuando le preguntaron sobre el tema de la seguridad, una cosa totalmente teórica, ¿por qué no dijo nada respecto de lo que pasó, ¿no es cierto?, con el manejo que han hecho con los sistemas de inteligencia, ¿no es cierto?, en los últimos tiempos que se han descubierto, manejo político que se ha hecho de eso? ¿O por qué no se habla de lo Insaurralde, ¿no es cierto?, y lo que pasó, por ejemplo, con las tarjetas? ¿Te das cuenta? Eso es un problema de seguridad también, ¿no es cierto?, o lo que pasa con el narcotráfico. Este fin de semana, ¿no es cierto?, se anunció en Brasil, en Rosario, ha habido 5 crímenes, ¿se da cuenta?, en un fin de semana. Y eso pasa acá en Córdoba también, ¿no es cierto? Estamos viendo un problema de inseguridad tremenda. Entonces, yo creo que el panorama político que se nos presenta, ¿no es cierto?, en materia electoral, nos va a mostrar 3 aspectos distintos. Pero cuando lleguemos al 10 de diciembre, las cosas cambian totalmente, porque incluso a pesar de que, digamos, cualquiera sea el que gane, se va a ver obligado, primero porque no tiene ninguno de los 3, tiene mayoría en el Congreso, se van a ver obligados a hacer un gran acuerdo en la que estemos todos de acuerdo. ¿Usted cree que lo van a hacer? Pero es que no queda otra solución. O sea, ¿cómo, usted que es economista, cómo va a resolver el problema económico si no nos ponemos de acuerdo? Si no tenemos mayoría en el Congreso, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que ponernos de acuerdo. Yo he sido testigo cuando fui diputado nacional. Me tocó una crisis muy parecida a esta en materia económica, que fue la del año 89, ¿no es cierto? Bueno. La hiperinflación. La hiperinflación. Bueno, cuando comenzó, renunció Alfonsín, gran líder, qué sé yo, y tuvo que renunciar porque se vino encima algo que todavía no nos ha venido a nosotros, pero puede venirle el 10 de diciembre, que es, ¿no es cierto?, la hiperinflación, 700% de inflación. Y bueno, se pusieron de acuerdo, los radicales tenían mayoría en el Congreso hasta fin de año, ¿no es cierto?, y cuando venían las leyes que mandaba Menem, ¿no es cierto?, se retiraba una parte de los radicales y votaban a favor de las leyes. Se pusieron de acuerdo en eso, se pusieron de acuerdo con el tema de la convertibilidad y se resolvió el problema. Digamos, durante unos cuantos años se resolvió, después se complicó, pero se complicó no por el acuerdo eso, sino por otras cosas, ¿no es cierto? Pero hoy día, digamos, no hay otra posibilidad. Y no estamos hablando del gobierno, de la apertura que quiere hacer Massa, porque Massa lo que quiere durante las elecciones es sacar votos radicales, ¿no es cierto? Por ejemplo, una de las cosas que dice, ¿no es cierto?, hay que insistir con la educación pública, pues saben los radicales de franja morada, qué sé yo, con eso lo va a conseguir. Él estudió en la Universidad de Belgrano y tardó 21 años en recibirse.
Se lo dijo el otro día. Sí. Se lo dijo mal, porque le dijo 20, eran 21 años que tardó en recibirse. Y ahí había aranceles, ¿no es cierto? Claro, sí, es privado. Bueno, por eso le quiero decir, entonces, no es ese pacto. El pacto es que tienen que hacerlo los dos. Lo tiene que hacer Milei y lo tiene que hacer ¿cómo se llama? Massa, y lo tiene que hacer Cristina y lo tiene que hacer Macri. ¿Se da cuenta? Tenemos que ponernos de acuerdo porque esto no se soporta más. Oiga, nos han dicho ayer que el índice de inflación del mes es el 8,3%. Sí. Usted pregúntele a su señora o pregúntele a los que van al supermercado o a la verdulería si es cierto que aumentaron el 8% las cosas. ¿Se da cuenta? Es una mentira. ¿Se da cuenta? Ya que usan esa palabra tan ofensiva como la palabra mentira, a mí no me gusta decirla, ¿no es cierto? Pero eso no es cierto. No es cierto. Estamos viviendo una crisis muy grande y la solución política, digamos que se tiene que dar después de los días de elecciones. Ahora hay que tratar de ganar la elección. Ahora hay que tratar de sacarle voto a uno, tratar de sacar el voto al otro, que la gente no vote en blanco, todo lo demás. Pero cuando lleguemos, ¿no es cierto?, vamos a tener que ponernos de acuerdo todos. Porque, digamos, un problema de hiperinflación o de graves políticas de seguridad, como algunos de los ejemplos que he puesto yo, y que no hace falta seguir poniendo ejemplos, porque acá en Córdoba lo estamos viviendo. La gente que en los barrios, ¿no es cierto?, no tiene policía, no le alcanzan los policías, ¿no es cierto?, para cuidar, que tienen todas las casas enrejadas, ¿no es cierto? Y bueno, estamos viviendo una crisis muy grave. Y políticamente, digamos, si queremos buscar una solución razonable, ¿no es cierto?, no hay otra solución que esta. No es que ocurrió en España, ¿no es cierto? En España hubo una crisis más grave que la que tenemos nosotros cuando terminó Franco. Y se pusieron de acuerdo la extrema derecha, los ex-franquistas, los demócratas cristianos, los socialistas y los comunistas. Se pusieron de acuerdo e hicieron la transición. ¿Se da cuenta? Bueno, acá estamos en un problema no tan grave políticamente como allá, pero lo que primero que necesitamos, porque además la crisis no es económica, ni es de seguridad, ni es de salud solamente, porque también el tema de la escasez de medicamentos es otro problema bastante serio, ¿no es cierto? Y de médicos que se van de Mendoza que se van a trabajar a Chile, ¿no es cierto? Y todo esto nos crea muchos problemas, sino que el problema que tenemos nosotros es la crisis política, que es la confianza. Si no hay confianza, no hay posibilidad de resolver ninguno de esos problemas. Y la confianza tiene que ser confianza política. Doctor, a ver, ¿qué impresión tiene usted? ¿Usted tiene alguna idea de quién va a ganar la elección? No, porque está muy pareja la cosa. Uh-huh. Pero yo le diría que va a haber un empate entre los tres. Con los que no van o votan en blanco. Y yo cuento, oiga, porque no es que la gente se olvida, no quiere, no le guste, la gente protesta, es una forma de protesta, claro. el no votar o el voto negativo. Y eso también va a haber que tenerlo en cuenta. Entonces, incluso cuando se llegue el acuerdo va a haber que buscar muchos personajes que no en la Argentina son muy importantes tenerlos en cuenta. Yo, por ejemplo, si quieren, le puedo decir, para ponerle un ejemplo, ¿no es cierto? Bueno, si yo fuera presidente y tuviera que consultar en materia económica, por ejemplo, yo no dejaría, por ejemplo, de hablarlo incluso usted que es economista, yo no dejaría de hablarlo a Cavallo. Bueno, de hecho todos lo hablan. No, bueno, está bien, oiga, pero él no pertenece a ningún de los partidos que están en juego ni nada, pero es una persona que ha tenido una experiencia. Yo lo escucharía, no es que le voy a hacer lo que él me diga, ¿se da cuenta? Pero por eso le quiero decir de que no alcanza con juntar los dos grupos estos, también hay que juntar los otros, ¿se da cuenta? Hay mucha gente que no está, digamos, comprometida en eso, y en la Argentina hay mucha gente capacitada. Bueno, puede ser que el que gane tenga la capacidad de generar ese espacio de consenso que usted dice. Así es. Doctor, le agradezco mucho. Después que pasen las elecciones, seguramente lo vamos a molestar de nuevo. Muchísimas gracias. No, gracias a usted.